Hola chicas, bienvenidas a mi canal una vez más. Hoy les traigo otro video de la serie de principiantes y es uno que me han pedido mucho y tenía tiempo con ganas de grabar, y se trata de cómo aplicar sombras, cómo difuminar sombras y hablar todo acerca del tema. Entonces, lo primero que debemos saber, y es por donde hay que comenzar, es qué son las llamadas prebases de sombras. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Bueno, resulta que las prebases de sombras, o prebase de ojos, o prebase de párpados, como les quieras decir, son productos que, al igual que los de rostro, fueron creados con una especie de componente siliconado en muy baja proporción y que no hace daño a la piel, para crear una especie de relleno de imperfecciones, porque el párpado es un área que tiene muchos plieguecitos, muchas pequeñas marquitas cercanas a la línea de pestañas, y allí se queda acumulado el producto o queda mal difuminado, o incluso hay sombras que no tienen mucho poder de coloreo al pasar el tiempo. Entonces, lo que hacen esos productos es crear una especie de lienzo blanco y limpio con el cual trabajar. Entonces hay productos, por ejemplo, esta prebase es muy conocida y muy económica, que es la e.l.f. Eyelight Primer, que viene así, viene como un dosificadorcito y se coloca en el párpado o lo colocan con el dedito y lo difuminan muy bien. Uy. Luego tenemos una un poquito más costosa, que es como esta de MAC, que se llama Pre and Prime, que también dice es una prebase de párpados. Ellas vienen en tonos light, medium, dark, según si eres morena, por ejemplo, aunque básicamente eso lo que va a hacer es una base para el maquillaje y no va a importar mucho si no es de tu tono exacto de piel. La otra opción, si no tienes prebases de sombras antes de comenzar, es utilizar una capita de corrector, tu corrector de costumbre, por ejemplo. Se colocan una capita de corrector muy delgadita y luego aplican una sombra vainilla. ¿Por qué una sombra vainilla? Resulta que muchas, y me incluyo, de nosotras, tenemos el párpado marrón. Suele tener color. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes ya un tono y te colocas una sombra de color encima? No va a quedar el color que tú ves en el empaque de la sombra, sino va a quedar la mezcla del tono de tu párpado con la mezcla del color. Entonces se suele colocar mucho la sombra vainilla para unificar el tono, o utilizar, por ejemplo, no esta, pero prebases como esta de MAC, que traen un tono para darle uniformidad al tono de tu párpado, por ejemplo. Entonces pueden utilizar una prebase o pueden utilizar un corrector con una sombra vainilla. Esa es la opción para preparar el párpado. Lo otro que debemos saber para maquillaje de los ojos es que hay muchos productos. El más conocido son las sombras horneadas, sombras compactas, como esta que vemos acá. Son súper comunes, son las más utilizadas y realmente las más fáciles de utilizar. Luego tenemos estas sombras en crema, por ejemplo esta como de Maybelline, que es la Color Tattoo. Es una sombra cremosa, ya trae un color, incluso sirve de prebase o se puede utilizar sola. Tenemos también sombras en forma de pigmento, que no es más que la sombra en versión suelta, polvo, y es más difícil de trabajar, pero también es más intensa. Y por último tenemos sombras en glitter, o escarcha, purpurina, como le llamen, que es como el pigmento, pero suelto, pero muy brillante. Esos son los productos que nos podemos conseguir en cuanto a sombras. Y dependiendo de ellas, de cuál vayamos a utilizar y de nuestro nivel de experiencia, vamos a cambiar los pinceles o no para trabajar. Entonces, eso en cuanto a los productos. Ahora vamos a hablar de los pinceles. Tengo muchos pinceles aquí. El más común, y es el que se necesita en todo kit, es un pincel como este, de cerdas compactas, duro. Él tiene más cuerpo y puede ser sintético preferiblemente, o puede ser de pelo animal también. Es para aplicar las sombras. Él es el que nos va a ayudar a concentrar el producto en un lugar. Entonces vamos a suponer que yo voy a colocar una sombra compacta con este pincel. Voy a cargar el producto
así a toques, no lo voy a arrimar. Solo un tips es que solo se carga el producto por un lado, no por los dos. Porque si lo cargas por los dos, cuando te colocas el maquillaje en el ojo, te salpicas, te ensucias mucho más. Lo otro es que debes sacudir el exceso. El exceso no se sopla porque estarías proyectando las bacterias que tienes en la saliva hacia el pincel. Entonces el pincel se sacude con la misma cajetica de producto, así. Y ahí botas el excedente y lo colocas en tu párpado. Vamos a suponer que este es mi párpado y que yo lo voy a colocar. Lo coloco a toquecitos, así, presionando un poco. Es mejor trabajar de menos a más. Si yo necesito más, vuelvo a repetir el procedimiento, sacudo y vuelvo a colocar a toquecitos. Así coloco la primera capa de sombras. Y para eso me sirve este pincel. Luego hay pinceles, por ejemplo, como estos suavecitos, que también tienen muchas cerdas, pero son muy suaves al tacto. Estos pinceles sirven para difuminar, pero difuminan muy poco, o sea, ellos tienen un trazo muy suave. Y también sirve para colocar sombras que queremos que no queden tan intensas, por ejemplo, como esta. Vamos a hacer la prueba con el mismo tono, pero con otro pincel. Entonces vamos a tomar el mismo tono azul, solo por un lado. Como el pincel es suave, no se hunde en la sombra, sino se posa y se sacude del mismo modo. Una vez que ya no bota más polvillo, entonces yo lo puedo pasar por mi piel. Entonces ven que prácticamente ni se nota. Yo lo noto aquí porque estoy en vivo, pero por ejemplo aquí ustedes pueden ver cuál es la diferencia del primer pincel con respecto al segundo pincel, que es suavecito. Entonces los dos colorean, pero uno con más intensidad y otro con otro. Yo puedo utilizar el pincel suavecito para difuminar también y para bajarle la intensidad a ese tono si yo quiero. Ven como ahí está un poquito más suave. Luego tenemos pinceles como esto, que es mi favorito, que vemos acá. Lo tengo acá, es el Smooth Brush de London Soho New York, lo tengo aquí. Y él es un pincel bastante compacto y chato. Sin embargo, no es duro como los de aplicar sombras. O sea, es suave, pero es compacto. Tiene muchas más cerdas y no es tan endeble como este. Es mucho más duro. Esos pinceles son los perfectos para difuminar. A este pincel en el mundo del maquillaje se le suele llamar pincel pino para difuminar. Entonces supongamos que nosotros vamos a colocar un tono más oscuro. Yo agarro mi tono oscuro con un pincel de tomar sombra, lo sacudo y aplico. Entonces, ¿para qué voy a utilizar este pincel? Para difuminar cuando necesito hacer un gran trabajo de difuminado, que no puede quedar nada marcado allí. Entonces, ¿cómo hago? Yo puedo trabajar el difuminado en el sentido de mi cuenca o puedo trabajar hacia arriba, según hacia donde yo quiera llevar el maquillaje. Entonces, supongamos que yo voy a difuminar en la forma de la cuenca, trabajo así. O planito, como ustedes quieran, pero es para difuminar. ¿Y qué van a hacer cuando ya ven que el difuminado, lo que estoy haciendo es prolongando el color? Voy a tomar nuestros mejores amigos, van a ser los tissues o los papelitos suaves, como papelitos de baño, y yo los voy a tener conmigo mientras voy difuminando y voy descargando el color y sigo difuminando. Descargo el color y sigo difuminando, y así sucesivamente. ¿Cómo difuminamos en nuestro ojo? Podemos difuminar en el sentido de nuestra cuenca si es que queremos llevar el color hacia toda la cuenca, o podemos difuminar hacia arriba si lo que queremos es alargar el color hacia arriba, o podemos difuminar hacia el extremo si lo que queremos es borrar esta línea que tenemos aquí. Podemos difuminar de muchas maneras, pero la ayuda del pincel
va a hacer que trabajemos más o menos fuerte en nuestro ojo, y la idea es trabajar lo menos fuerte posible, pero que se vea bien. Entonces para eso es este pincel. Otra opción que vemos en el mercado, que es lo más común, son esponjitas de látex como estas, y realmente a mí no me gustan mucho. ¿Por qué? Primero, ya son desechables. Al ser de látex, absorben la grasitud que tenemos en nuestro párpado. Muchas chicas tienen el párpado grasoso y no son lavables. Cuando las lavas, ellas se mojan, nunca se secan bien, y a la larga lo que estás haciendo es darle poder a las bacterias y que sigan creciendo allí. Lo otro es que absorbe muchísimo color, y entonces ustedes ven que lo posan sobre la sombra y cuando se colocan el párpado casi no colorea, porque todo el producto se está quedando contenido en la esponjita. Entonces a mí no me gustan mucho y realmente es lo más común, pero realmente a mí por lo menos no me gusta. Luego tenemos pinceles como estos gordos que vemos aquí, que son bastante compactos. Ellos sirven para aplicar mucha cantidad de producto y sirven bastante para los pigmentos, porque de una sola posada ya se cargó bastante de producto y puedes ir y colocarlo, posarlo, sin tener que maniobrar mucho con el producto. Eso sirve también para productos con glitter, por ejemplo, o compactos, o sueltos, perdón. Cuando queremos trabajar esos productos sueltos, necesitamos trabajar en húmedo. Entonces, la forma más fácil de hacerlo es tener un envase con un poquito de agua para poder humedecer nuestro pincel y trabajar sobre la sombra en acuófilo, que así es que se le llama, o podemos trabajar con productos específicos que venden, por ejemplo como este que se llama Liquid Sugar, no se puede ver muy bien, Liquid Sugar, que son productos especiales para fijar pigmentos. Entonces lo que haces es que humedeces tu pincel, lo posas sobre tu pigmento, él queda full cargado allí de color y tú te lo colocas a toque sin mover demasiado el pincel. Una buena opción, y que la he probado un par de veces, es que agarres tu pincel y lo mojes con un poquito de colirio para ojos o lágrimas artificiales, y allí queda un poquito húmedo y lo puedes pasar sobre la sombra y hacer que se vea mucho más dramático o más resaltante. Lo que tienes que tener cuidado cuando trabajes así es que por lo general queda demasiado marcado y es muy difícil de difuminar cuando se trabaja en productos en húmedo. Así que es preferible trabajar con productos en seco, y cuando tienes más experiencia pasar a productos en húmedos. Una última recomendación que te doy, porque he visto muchos tutoriales de eso y realmente no me gusta mucho, es que muchas chicas se colocan un pedazo de tirro aquí, cinta adhesiva, para no pasarse y no maquillarse más allá de la línea que hay entre el extremo de nuestro ojo y la cola de la ceja. Y eso es válido si estás empezando a trabajar porque todavía no conoces bien hasta dónde llegar, pero yo siempre aconsejo que no hagas eso, sino que simplemente te coloques tu sombra y todo el excedente que caiga después te lo limpias con un poquito con un hisopo y desmaquillante, y después te maquillas el resto del rostro. O que incluso coloques una capita de polvo suelto allí para que cuando termines de trabajar la sacudas, porque el efecto que da la cinta adhesiva colocado allí es muy artificial y se ve demasiado marcado. Tú te das cuenta que allí terminó el maquillaje, y realmente esos efectos se buscan más en maquillaje editorial, en maquillaje, por ejemplo, maquillaje árabe, maquillaje hindú, editorial, como ya te dije, de pasarela, en ese tipo de cosas donde tú buscas dramatismo. Pero para un maquillaje social, que es el maquillaje de bodas, fiestas o del día a día, se ve demasiado artificial y a mí no me gusta. Entonces me parece que si tú ves eso en unos tutoriales, no necesariamente tienes que copiar esa opción. Realmente tienes que buscar que se adapte a ti y ir probando. Siempre yo aconsejo maquillar primero los ojos, después limpiar y maquillar el resto del rostro, y no al revés, para no ensuciar esta área, porque siempre se tiende a manchar un poquito, querramos o no. Entonces eso es básicamente los productos, los pinceles y algunas sugerencias. Si tienen alguna otra duda o comentario, déjenmelo abajo en los comentarios, y no olviden visitar mis redes sociales, que se las dejo en la pestaña de información, darle like a este video, compartirlo en sus redes sociales, y nos vemos en la próxima. ¡Chao!